Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Escobar del curso 8.3. Hoy vamos a realizar dos experimentos de densidad y presión. Entonces, a continuación les mostraré los procedimientos. Bueno, para el primer laboratorio los materiales son un vaso de vidrio para que se pueda ver el experimento, un plato con una superficie honda, una vela, un encendedor y un poco de agua. Bueno, entonces vamos a iniciar con la práctica del experimento número 1. Entonces, cogemos la vela y la pegamos en la base del plato. Esperamos que seque un poco. Ya, después de haber la vela estar pegada, procedemos a echar un poco de agua. Listo, ahora cogemos el vaso y lo volteamos a que quede boca arriba y lo colocamos así. Ese fue el experimento número 1. ¿Por qué sucede eso con la vela y se apaga? Porque el oxígeno de la vela es muy poco dentro del vaso y se apaga, es menor el oxígeno. Entonces por eso es que la presión del agua comienza a subir hacia arriba de la vela, porque cada vez es menor el dióxido de carbono. Bueno, para el segundo experimento vamos a utilizar una hoja de papel, un frasco con agua, posiblemente transparente, y un vaso. Bueno, entonces, cogemos el papel, lo arrugamos y lo metemos en el fondo del vaso, que quede así. Después lo vamos a sumergir en el tarro con agua. Listo, procedemos a sacarlo. Vemos que el papel no se ha mojado. ¿Por qué sucede que el papel no se moje? Porque el vaso tiene, al meterlo en el agua con el tarro, el vaso tiene cierta cantidad de aire y el agua tiene también cierta cantidad de aire. Entonces, al sumergirlo, los dos aires se unen, ¿cierto? Entonces, el aire del vaso empuja el agua, pero el agua empuja el aire del vaso. Entonces, por eso no se moja el papel que está dentro del vaso. Por eso es que no se moja el papel y sucede esto. El agua empuja hacia arriba, pero el aire del vaso empuja hacia afuera del agua. Entonces no se moja el papel. Bueno, a continuación responderemos unas preguntas en base a los dos laboratorios que hemos hecho. Pregunta número 1. Si la vela está apagada, ¿el líquido desciende por las paredes del recipiente en el experimento 1? Esto sucede, el líquido desciende de las paredes del recipiente, ya que se pierde la presión que tiene el aire que respira la vela con la presión del agua. Entonces, a medida de que se apaga la vela, se pierde la presión. Entonces, el líquido comienza a descender por las paredes del vaso. Pregunta número 2. ¿Cómo se podría identificar las diferencias de densidades de los gases involucrados en el experimento 1? Se puede identificar las diferencias, ya que se pierde el oxígeno que tiene el vaso, se pierde la presión, ¿sí?
Entonces, a medida de que sucede eso, pues esa sería una densidad que sucedió en el experimento 1. Pregunta número 3. ¿Cuál es el papel que tiene la presión atmosférica en el experimento 1? El papel que tiene en el experimento 1 es cuando se enciende la vela y el agua comienza a subir, o sea, comienza a coger presión, que comienza a subir el agua por las paredes del vaso. Pregunta número 4. ¿Cuál es la razón por qué el papel no se humedece cuando se sumerge el vaso en el agua en el experimento 2? La razón por la que el papel no se humedece es porque el oxígeno que tiene el vaso se contiene ahí a la medida de que uno va a ingresar el vaso en el frasco con el agua, ¿sí? Entonces uno lo ingresa y el vaso tiene cierta cantidad de oxígeno, ¿sí? Y el agua hace una fuerza para ingresar al vaso, ¿cierto? Pero como el oxígeno del vaso no tiene ningún agujero para salir o respirar, entonces esos dos hacen fuerza y entonces no puede subir y por eso no se moja el papel. Si la presión es tan fuerte como lo observamos en el experimento 2, ¿por qué no es tan evidente para la gente? Yo creo que no es que sea tan evidente, sino que la gente esté como metida en el tema de como la ciencia. No toda la gente sabe cómo, o sea, lo que sucede en ese experimento de la presión que sucede ahí. Y pues eso es lo que la gente debe saber más. Pregunta número 6. ¿El peso de la hoja de papel es importante a la hora de realizar el experimento 2? Sí, es muy importante ya que si el es muy pesado, la hoja es muy pesada, puede que no se sostenga en la base del vaso, sino que baje y se humedezca con el agua. Y entonces tiene que ser algo muy liviano para que se pueda proceder a hacer el experimento. Mi hipótesis: si se modificaran los tipos de líquidos, digamos en el experimento 1, si no fuera líquido agua, sino un ejemplo detergente, sería más espeso, no sería más rápido que el agua, entonces no subiría con la misma presión que el agua, o de pronto no subiría. Para el experimento 2, yo creo que si también es un detergente, ahí no se hallaría la presión, ya que no tendría la misma presión que, que ejerce el agua. Y ahí no se mojaría el papel, pero tampoco se sucedería lo que sucedió con el agua,